para la página Contrarreloj. De esta manera vemos este panorama hasta ahora de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. La esquizofrenia es el loquito que usted ve en las calles, que es un esquizofrénico. Es una persona que tiene, por ejemplo, pensamiento desorganizado, absolutamente contradictorio. Cuando uno estudia psicología, nuestro docente nos decía, se pone guantes para comer popó. Así, a ese nivel de cortocircuito en la cabeza. Nosotros, los bolivianos, somos un país esquizofrenizante, porque estamos llenos de contradicciones vergonzosas, como si no hubiera una cabeza y cada quien jalara por su lado y dijera lo que quiere. Perdón que empiece así de esta manera, pero la verdad es que me siento profundamente ofendida, porque a veces uno escucha cosas, pero cuando se toma el tiempo de analizarlas, se da cuenta de lo ridículo que es. Mire usted, por ejemplo, esto, y tengo hoy día precisamente a una asambleísta departamental para hablar de este tema. Mire esto corría ayer en redes sociales. Una y otra vez. Dice, Bolivia, país donde la multa por fogatas de San Juan es de 1.400 bolivianos, pero la quema de 1 hectárea incendiada es de 400 bolivianos. O sea, hacer tu fogatita en San Juan 1 o 2 horas, te cuesta 1.400 bolivianos de multa. Pero quemar 1 hectárea por 2, 3, 4 semanas, te cuesta 400 bolivianos como multa. Es una cosa ridícula, verdaderamente absurda, y ese es el país en el que vivimos. Bueno, con multa o sin multa, le cuento que igual, con multa o sin multa, igual nomás la gente hace fogata. ¿Cómo amaneció esta mañana? Le pasé una fotografía, ¿me la puede poner acá atrás, por favor? ¿Con multa o sin multa? Esta mañana la ciudad de La Paz amaneció absolutamente nublada, como cuando usted y yo éramos chicos y amanecía el día siguiente. He salido yo a mi living y en mi living olía a cigarro. Yo empezaba, ¿quién está fumando? Como viejita chocha que soy, ¿quién está fumando? No estaba fumando nadie en mi casa. Habían llenado la ciudad de La Paz de fogatas. Esos 400, 600 funcionarios de la alcaldía se han debido ir a farrear con el negro, porque ir a cuidar La Paz no han hecho. Así ha despertado La Paz. Mire usted qué drama. Y así está nuestra ciudad el día de hoy, con olor a humo, con olor a ceniza. Y esto está empezando, porque sabemos que con esta ridiculez de multa que hay por hectárea quemada, seguro vamos a tener muy malas experiencias esta temporada. Le doy la más cordial bienvenida, gracias a mi equipo de producción, Velocidad Absoluta. Bienvenida a la abogada Samantha Coronado, asambleísta departamental, pero además una activista en redes sociales por la defensa del medio ambiente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Un placer poder estar aquí y, por supuesto, conversar sobre este tema que es tan importante. El medio ambiente es tan importante. Hoy en día que no tomemos conciencia de lo que está pasando con el agua, con el aire, realmente preocupa a toda la población, no solamente de La Paz, sino de Bolivia entera. Bueno, tú como asambleísta departamental habrás sido de las mudas testigos de lo que ha sucedido esta mañana. Mira allá al fondo, por ejemplo, de La Paz, no se ve nada. Así estaba La Paz esta mañana. Hoy día ya un poquito ha mejorado. No estamos en chaqueo, pero a nadie le importó, hizo igual las fogatas de siempre.
son tradiciones que tienen que ir perdiéndose, ¿no?, en el transcurso del tiempo. Si bien nosotros antes, cuando éramos pequeños, tal vez las fogatas eran parte de la tradición y parte de lo que vivía la cultura paceña y quizás boliviana, tenemos problemas ahora. Tenemos problemas porque esto está contaminando, ¿no? Ya no es solamente una fogatita de unos cuantos palitos, de algunas cosas que no utilicen, sino también ha contaminado tanto las llantas y algunos artículos que no se podían quemar y que igual lo han hecho. Y este es el resultado, lo que está viviendo la población y lo que está viviendo nuestra querida ciudad de La Paz, sobre todo. Este es el cielo, así hemos amanecido esta mañana y como tú decías, esto inicia porque ya vienen los chequeos. Han habido incendios en Santa Cruz, han habido incendios acá en la zona sur, han habido incendios, han estado así, mira, la alcaldía ahí haciendo su cobro de la multa, ¿no es cierto? Y la gente se ha olvidado. Ahora, esta tradición no es nuestra. En España, en San Juan, se queman las fallas, se llama. Hacen un gran, por ejemplo, nosotros quisiéramos burlarnos de alguien, hacemos, no sé, una gran estructura de barro, de maché, del Negro Arias, ¿no? Y a la medianoche se lo quema, se prende fuego, ¿no? Se pasea primero toda la estructura por la ciudad, toda la gente la aplaude y luego a la medianoche se prende fuego y vienen los bomberos y la apagan. Entonces no es una práctica nuestra, no es una costumbre ancestral boliviana, prehispana, no es. Esto es una tradición española. Una tradición que la han traído acá, pero que de hace muchos años viene muy arraigada, ¿no es cierto? Se quema todo lo que no sirve, todo lo que no, la energía inclusive que le dan a este tipo de tradiciones, pero hoy en día está causando mucho daño, ¿no? Hoy en día ya tenemos contaminación todos los días, porque existen muchas fábricas, existe incluso no solamente del aire, sino contaminación de nuestros recursos hídricos, donde la capa de ozono ya está totalmente desgastada, donde necesitamos crear más conciencia, más cultura de cuidar nuestro medio ambiente y no podemos darnos el lujo de amanecer una vez más de esta manera. Dios, miren esas imágenes que tenemos, así ha amanecido La Paz. Era como la época que estaban en chaqueo. Tú estás trabajando intensamente en este tema, lo denuncias en tus redes sociales y también estás luchando por el tema de la minería clandestina, ilegal, que está dañando también el agua, ¿sí? Definitivamente, ¿no? Es una lucha no solamente de algunas personas que somos activistas y que queremos cuidar nuestro medio ambiente, sino también de toda la población. Los recursos hídricos no solamente alimentan o son en beneficio de una pequeña población. Los recursos hídricos tienen movimiento, los recursos hídricos, el agua recorre de comunidad en comunidad y si está contaminada, contamina no solamente las personas que beben, que se bañan, sino también animales, la agricultura también, porque necesitan esta agua. ¿En qué lugares para sus riegos. específicamente? Cuéntame. Mire, he recorrido todo lo que es el norte paceño, he visitado Mayaya, Puerto El Carmen, donde la minería ilegal realmente está haciendo Troya en todos estos lugares. Los pobladores, en su mayoría indígenas, ellos refieren, por ejemplo, que antes se veían peces, que podían pescar, que podían bañarse ahí. En este momento el agua tiene un color totalmente diferente, está totalmente contaminada, se han encontrado dragas en todo el recorrido de estos ríos y lamentablemente no existe el poder para que podamos secuestrar, qué sé yo, la maquinaria, de que se pueda de alguna manera evitar que todo esto esté pasando. Las poblaciones indígenas son las más afectadas porque ellos viven ahí. Y ellos están consumiendo consumen el eso, agua, ¿no? Se bañan con esa agua, además tienen que regar lo poco que ellos tienen como plátanos, yucas y etcétera con esa agua también. Y aunque no creas, también pescan porque hay unos pocos peces que hay en estos ríos. Están totalmente contaminado, pero fuera de estos lugares que tienen abundante agua, que son ríos además muy caudalosos, tenemos aquí en el altiplano, no muy lejos del municipio de La Paz, en el municipio de Viacha, un sector que es la comunidad de Sequejahuira, donde se han
proliferado empresas mineras, ¿no? Que no es que explotan, que no son socavones, sino más bien que los residuos que quedan de diferentes lugares se van llevando a estas empresas mineras para hacer la separación de lo último de mineral que pueden ellos rescatar. Y para esto se utiliza cianuro, se utiliza mercurio, que se utiliza también en el norte paceño, y no hay un tratamiento adecuado del agua porque se utiliza bastante agua en este proceso, y el agua totalmente contaminada con metales pesados se devuelve al río, que es el río Seque, y este río, como decía hace un momento, no es estático, ¿no? Entonces va recorriendo y obviamente contaminando. Ahora, diferentes yo sectores. digo, cualquier ciudadano, nosotros los periodistas podemos denunciar, en fin, pero tú eres un asambleísta. Mucho en tus manos está crear normas, fiscalizar, hacer respetar las leyes. ¿Cómo están trabajando o hay una indiferencia del resto de los asambleístas? Hay indiferencia total del resto de los asambleístas. Te quiero comentar que esta denuncia ha llegado también a la Comisión de Madre Tierra y del Medio Ambiente de la Asamblea Departamental en la legislatura pasada. ¿Que está a la cabeza de? Que estaba a la cabeza de Arturo Dehesa, que era presidente de la comisión en ese entonces. Hasta donde yo conozco, ellos han ido a una inspección ocular en este sector, pero lastimosamente no han presentado un informe al Pleno de la Asamblea. A partir de la denuncia pública que yo he hecho en redes sociales, medios de comunicación, porque traje el agua contaminada, porque el agua tenía un color petróleo prácticamente, que además tenía un olor nauseabundo, y lo he mostrado en los diferentes medios de comunicación. A partir de ahí se conforma a la cabeza de la Defensoría del Pueblo una comisión, un comité interinstitucional. Ah, bueno. El Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de Viacha, el Gobierno Departamental de La Paz, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Salud, sedes, para ver qué solución le damos. ¿Hace cuánto estamos hablando? ¿Un año? Estamos hablando ya de noviembre del año pasado. Noviembre, ya. Noviembre del año pasado que se ha conformado este comité, que ha ido ya haciendo inspecciones, porque tenemos que tener documentación para que recomienden en conclusiones qué es lo que se va a hacer con cada una de estas empresas. ¿Y está avanzando realmente? Se está avanzando muy lentamente, porque cada institución, de acuerdo a su competencia, se restringe, ¿no? Es decir, yo como gobierno departamental solamente puedo hacer hasta acá, yo como gobierno municipal puedo hacer hasta acá, y estamos tratando de articular qué es lo que podemos hacer en realidad. Gran responsabilidad recae en el gobierno municipal de Viacha, que son las autoridades que están en este sector, y que además, cuando se clausuran porque no tienen licencia de funcionamiento o no tienen licencia medioambiental, son las autoridades que deberían estar vigilando que estas empresas no estén trabajando. Para eso tienen gobiernos municipales. Exacto, y esto es lo que no ha estado ocurriendo últimamente. O bien están siendo cómplices, que es lo que muchos refieren y daría a pensar, ¿no? Se presume que hay ahí un tema intermedio entre gobierno municipal, empresas, y bueno, esto no está permitiendo que se acelere las medidas que se vayan a tomar con relación a estas empresas. Entiendo. Bueno, nos pondremos ahora en campaña un poquito para trabajar con el tema de Viacha, para seguir denunciando. Yo te agradecería que para una próxima entrevista me traigas todo ese material para que lo mostremos y veamos, claro, es como en esa película, ¿no? Tome un poquito de esta agua, a ver, anímese y tome esta agüita, porque es una agüita que está envenenando a todos los pobladores del lugar. Anímese usted y tómela también, si es parte de ese municipio que poco está haciendo. Yo te agradezco mucho, vamos a hacer seguimiento de tus TikToks. Yo ahí te encontré y me pareció muy interesante tu trabajo, y por eso quería que estés presente para que denunciemos lo que está sucediendo en La Paz. Van a empezar los chequeos, ¿no? Van a empezar los chequeos, esperemos estar preparados esta vez. El gobierno departamental ojalá esté preparando algo
en esta ocasión, porque ya han ocurrido gestiones donde no hemos tenido absolutamente nada, no hay una planificación en riesgos, no hay una planificación con relación a esto. El año pasado se han quemado millones de hectáreas, no solamente en La Paz, también en Santa Cruz, en el oriente. El año pasado ha sido San Buenaventura, que prácticamente ha sido desgarrador, y esperemos que este año los gobiernos departamentales y municipales tomen acción y puedan ayudarnos, aquellos que hacemos activismo y que cuidamos el medio ambiente. Bueno, pero con esa multa, has visto la que he puesto yo al inicio de pantalla, que ahora me la van a poner, por hacer una fogatita en tu puerta de la casa por 1 hora, son 1.400 bolivianos de multa. Pero por quemar 1 hectárea, mire usted, 1 hectárea son 400 bolivianos. Ese es el gobierno esquizofrenizante, el Estado esquizofrénico que tenemos, que ya es totalmente desorganizado, no hay ley, no hay norma, todo está de cabeza. Mire usted qué vergüenza. Bueno, gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, y gracias por permitirme contarle a la población un poquito del trabajo que realizamos. Vamos a seguirte, vamos a seguir trabajando contigo. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos, vamos a hablar de la guerra. Ahora sí, la guerra de los 12 días dice que ha terminado. Me voy a poner de pie, por favor, si me lo permiten. La guerra de los 12 días dice que ha terminado, ¿no? Vamos a analizar hoy día con gente muy especializada, con gente de carrera diplomática, con un profesional militar, si realmente esto se acabó o tenemos guerra hasta llegar a la Tercera Guerra Mundial. Espéreme, por favor. ¿Quién diría, no, que ahora nosotros, la gente de mi generación, puede ver una guerra simplemente así? Entras a YouTube, guerra en vivo, ¿no? Y te sale ahí la guerra en vivo. Y la puedes seguir y puedes observar y puedes ver los misiles caer. Es impresionante a lo que hemos llegado. O sea, una transmisión directa. Hemos llegado a ver gente tocando el saxo mientras se desplomaban edificios de Israel. Pero parece que hoy, por lo menos, se pensó que es el fin de lo que han llamado la guerra de los 12 días. Le doy la más cordial bienvenida al general Luis Fernando Alcázar, general de ejército, abogado con conocimiento de derecho internacional, que me va a ayudar con varios temas. Más adelante vamos a hacer contacto con diplomáticos también para poder seguir hablando del tema. ¿Cómo está, general? Bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Es un placer estar nuevamente en el programa. General, yo estoy sorprendida porque verdaderamente esto no se esperaba. Esto ha sido algo impensado, ¿no? Porque ahí había así una confrontación Israel-Palestina, pero de pronto Israel se da la vuelta y dispara al otro lado. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, indudablemente, si tenemos una mirada desde el punto de vista estratégico nacional, lo que hemos presenciado ha sido el fruto de una planificación que seguramente ha llevado mucho tiempo. No es fácil, porque aparentemente parecería que Estados Unidos ha mandado los aviones a bombardear y se acabó. No, es una operación impresionante. Lo de los aviones que han bombardeado, esto es después. Ajá. Yo le pregunto, el inicio, ¿por qué de pronto Israel, de estar peleando con Palestina, se da la vuelta y dispara a Irán? El motivo principal es que el enriquecimiento de uranio que estaba a disposición de Irán. Eso preocupaba mucho a Israel, porque el momento que Irán disponga de un armamento nuclear, corre serio riesgo la existencia misma del Estado israelí, ¿no? Y normalmente el uranio se tiene en niveles muy bajos de enriquecimiento, hasta el 6%, pero Irán ya estaba llegando al 60%, otros dicen al 80% de enriquecimiento. Cuando ese enriquecimiento del uranio llega al 90%, está un Estado en condiciones de generar una pero yo nuclear. No creo que ¿cuál ha sido la razón de que sea Israel el que se encargue de ese tema, no? ¿O estaba envalentonado después de haber devastado Palestina, de haberse apropiado de ese territorio? Mucho hay de eso. ¿Por qué? Porque la protección defensiva que tenía Israel prácticamente la hacía intocable. Todos los ataques con misiles de parte de
de sus enemigos eran detectados y eran neutralizados. Sin embargo, la cosa no salió tan bien en esta oportunidad. Pero claro, con seguridad no podemos negar que hay una alianza implícita entre Estados Unidos e Israel. No nos olvidemos que para el bombardeo de Israel, a la única persona que el presidente Trump le avisó fue a Netanyahu, ¿no? O sea, fue al primer ministro israelí. Entonces, claro que Israel solo no habría podido realizar una operación de semejante envergadura, de semejante precisión y tan compleja, porque ha sido tremendamente compleja. No han sido los 4 o 5 aviones B-2 que han bombardeado, no, han participado, por ejemplo, 152 aviones. Dígame, estos equipos nuevos, estos armamentos que hemos visto en escena ahora, ¿son nuevos o estamos hablando de no sé, armamento que usted ya conocía en su época de actividad? Los bombarderos son el efecto de un proceso evolutivo que ha comenzado en 1986, más o menos, y también han sido el efecto de una evolución de la famosa bomba, ¿no? BGU, que perfora el terreno, ingresa a 80 metros, ¿no es algo cierto? totalmente nuevo. Tiene, por supuesto, sus antecedentes, sus versiones anteriores, pero su uso ha sido por primera vez en esta oportunidad. Estados Unidos, sorprendente todos los lugares que tiene de espacios militares. Sí, tiene en Qatar, tiene en Jordania, tienen todo alrededor de Irán. Sí, no nos olvidemos, tenemos que partir de que si vemos los 10 más grandes presupuestos militares del mundo, el primero lo tiene Estados Unidos. Si los 9 siguientes los sumamos y los multiplicamos por 10, ese es el presupuesto militar de Estados Unidos, lo que le da una soltura económica y un respaldo para realizar todo un sistema de planificación defensiva, ofensiva, capaz de sostener 3 guerras al mismo tiempo, porque en este momento Estados Unidos tiene varios frentes al exterior de su territorio, indudablemente que se debe sumar al frente interior, que es el conflicto con los migrantes, pero ese es otro tema diferente. De todas maneras, lo que estamos presenciando, una exposición, ¿no?, del potencial militar bélico que tiene Estados Unidos, capaz de aplicarlo en todo el mundo. Y eso no es una cosa que se haya aplicado en estos últimos tiempos. No. Estados Unidos tiene dividido el mundo en comandos, en comando central, comando del Oriente, de tal manera de poder sostener un conflicto bélico en cualquier lugar. Tengo 2 preguntas más. No quiero que se me vayan. A ver, la primera, esta ha sido una guerra en la que el ejército mismo no ha participado, o sea, actividad humana, digamos, o sí solo en los aviones. Ha sido exclusivamente aérea, pero con un fuerte apoyo, no precisamente de la infantería, del soldado combatiente, no, sino más bien con un fuerte apoyo de un servicio de inteligencia altamente sofisticado, un servicio de apoyo civil muy complejo, pero sobre todo es el hecho de que ya debemos consolidar nosotros que el nuevo tipo de guerra es cibernético. Qué increíble, ¿no? Tener un vuelo de 14 horas para realizar un bombardeo y hacer que las bombas caigan en las tomas de aire de estos reductos de enriquecimiento del uranio con una precisión impresionante, es fruto de mucha tecnología. Bueno, de hecho, habernos enterado, por ejemplo, para mí ha sido algo nuevo, habernos enterado que Israel tenía una cúpula de hierro. Es sorprendente. ¿Cómo puedes tener una cúpula de hierro pero seguir viendo el sol? ¿O a qué nivel está? Es una cosa, claro, que aún así ha sido violada por Irán y han entrado los misiles. Exacto, lo que se llama la cúpula de hierro de Israel es un sistema, el más positivo, digamos, el más productivo en términos de defensa del mundo, que lo tenía Israel. Es una suerte de paraguas, ¿no?, que tiene 3 dimensiones.
¿no? Una a los 50 kilómetros, a los 100 y a los 500 kilómetros. De tal manera que cuando un misil está entrando al territorio israelí, es detectado, ¿no? por unos aparatos muy sofisticados que tienen la capacidad inclusive de determinar si el objetivo de ese misil va a dar en una infraestructura militar o va a caer en cualquier territorio. Otro lugar. Entonces toma la decisión cibernéticamente. Ajá. E inmediatamente hace que los misiles defensivos sean disparados y son neutralizados en el aire. Eso le dio muy buen resultado a Israel hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero ahora hemos confirmado que no eran infalibles, ¿no? Exactamente. Que no eran infalibles estos sus paraguas. Sí, ahora, sí. Estados Unidos sabemos que tiene espacios militares en muchos países. ¿Irán los tiene también? Irán no tiene un desplazamiento militar, digamos, que le garantice presencia en espacios extraterritoriales. No lo tiene, pero sí tiene unas fuerzas armadas bastante organizadas, motivo de preocupación. Pero la principal arma defensiva que tiene Irán es un arma económica, Verónica. Por supuesto que sí. Es el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20%, una quinta parte del comercio mundial. Esa es la principal arma. Que ya el Parlamento iraní ha determinado que se sea cerrado. Sí, exacto. Y nosotros traemos, desde allá, me lo dijo acá el embajador de Irán, me dijo que ellos, era Rusia, pero sí, nosotros tenemos también acuerdos con ellos que nos mandan algún tipo de hidrocarburos. Sí, además de que Bolivia tiene un compromiso militar, una carta de intenciones, no precisamente un acuerdo, ¿no? El 23 de julio del 2023, si mal no recuerdo la fecha, Bolivia firmó una carta de intenciones con Irán para que nos apoyen con drones para la lucha contra el narcotráfico y frente al contrabando, para que nos apoyen con lanchas, ¿no? Y un asesoramiento en términos de instrucción militar. Ese es un compromiso que nos liga con Irán. Entonces, además de que ya globalmente que el estrecho de Hormuz sea cerrado afecta a todo el mundo y con seguridad que algún efecto nos podría llegar a nosotros. Claro que sí, porque esto distribuye al mundo entero. Exacto. No es que distribuye a unos países solamente. Si me permite, general, voy a darle la más cordial bienvenida a dos amigos con quienes estamos en contacto vía Zoom. Primero, ahí los tenemos claramente, ahí los tengo a los tres, qué belleza. Voy a saludar a Álvaro del Pozo, amigo de siempre. Gracias, Álvaro, diplomático de carrera, analista internacional. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. ¿Sí me escucha? Hola, Álvaro, buenas noches. Está sin micrófono, Álvaro. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Verónica. Un gusto escucharte. Lamento no estar de manera presencial. No me daba el tiempo para llegar al estudio. Saludo a Luis Fernando, por supuesto. Un abrazo inmenso. Gracias, un gusto también. Y tengo a otro diplomático de carrera y también analista. Él está en Santa Cruz, pero sí he podido lograr contactar. Javier Vizcarra. Qué gusto, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Verónica, qué placer saludarte, estar en tu canal, saludar también a mi amigo Álvaro y al colega que está en este momento contigo en el estudio. Un placer. Gracias. Mi pregunta para los tres, rapidito para que me respondan. ¿Se acabó la guerra? ¿Ya se puso fin a esta guerra de 12 días, como la han denominado, Álvaro? ¿Se acabó la guerra, Álvaro? Pues mira, la guerra en principio, si entendemos este intercambio de misiles, bombardeos, etcétera, esta escaramuza que ha durado 12 días, podríamos decir que ha concluido. Sin embargo, muy lejos estaríamos de hablar de una paz. Creo que más bien hoy el proceso debería iniciarse a partir de la construcción de espacios de diálogo, negociación, porque solo así, con la participación de las potencias más importantes y de los actores involucrados, se podría diseñar una paz relativamente duradera, subrayando que es una región que permanentemente está en tensión, pero este conflicto directamente que resultaba desde la perspectiva israelita una amenaza a su seguridad, con la colaboración de Estados Unidos, ha dado fin y tenemos declaraciones
repetidas de Irán en este momento de que no tiene ninguna intención de, en su programa nuclear, de llegar a constituir armas nucleares que puedan afectar la región. Por lo tanto, esa es una apreciación mía en relación a los últimos acontecimientos. Y aprovecho también para saludar a Javier, que no sabía que estaba también. Un abrazo, Javier. Sí, ustedes son diplomáticos ambos. Javier, ¿coincides? ¿Esto no ha terminado entonces? Bueno, Verónica, como dice Álvaro, el fuerte intercambio de misiles entre Irán e Israel ha terminado. Creo que la pesadilla, por lo menos por ahora, ha concluido y el mundo vuelve a respirar, digamos, tranquilo. El presidente iraní, Pezeshkian, ha llamado al conflicto la guerra de los 12 días. Ya han visto ustedes, a los televidentes, drones, misiles balísticos y el saldo, unos centenares de muertos en Irán y una treintena de muertos en Israel. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Los informes de inteligencia del Mossad, que han logrado ingresar hasta el mismo corazón de Irán, habían dado alarma de un inminente enriquecimiento de uranio a nivel suficiente como para fabricar una bomba atómica, que es un arma de destrucción masiva y que requiere uranio o plutonio enriquecido. Produce, claro, una explosión devastadora y una onda expansiva letal, y ese era el temor no solamente de Israel, sino de los países que están en torno a Irán. Claro que estas plantas están sujetas a inspección por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Dime, Verónica. Y justamente fue Irán el que aceptó ese tipo de revisiones y que estaba haciendo parte. Quien salió en todo caso de ese organismo que estaba supervisando fue Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, Irán en ningún momento, o la Organización Internacional de Energía Atómica, ha certificado que en Irán se hubiera descubierto un lugar donde el enriquecimiento de uranio estaría en un nivel preocupante. De modo que no hubo en ningún momento una certeza de que esto fuera real. Sabemos que en el Tratado de No Proliferación Nuclear, Estados Unidos es parte, Irán es parte, Israel no lo es, aunque todo el mundo sabe, o por lo menos lo presume con cierta certeza, de que cuenta con armas de esta naturaleza, armas nucleares. Digo, hay un doble rasero en ese tipo de mediciones. Claro, en medio del conflicto, Estados Unidos produce un ataque a las centrales nucleares de Irán sin tener la confirmación que verdaderamente se estaba enriqueciendo uranio o plutonio a los niveles que permitan construir estas armas de destrucción masiva. Bueno, algo parecido se hizo con Irak, ¿no es cierto? Exacto. Y con Afganistán también se decía que había de todo, pero al final nunca se encontró nada. Entonces este es el mismo guión, solo que con nuevos protagonistas. Inmediatamente que Trump decidió decir que ya se había acabado y haberse convertido casi en el pacificador, violaron a la hora y de nuevo se empezaron a disparar mutuamente Israel, general, ¿sí? Sí, lamentablemente el alto el fuego es muy débil. Es una situación que puede ser violado por cualquiera de los protagonistas. De hecho ha sucedido. Esto representa un peligro y no ofrece un horizonte consolidado de paz. ¿Por qué? Porque además de que el hecho bélico como tal, el enfrentamiento probablemente ha terminado, hay otros elementos que dan a entender que el conflicto como tal va a continuar, porque además no nos olvidemos de que el Estado de Irán es un Estado con mucho fanatismo religioso. Primero, es un Estado teocrático, claro, ¿no es eminentemente cierto? Teocrático, y el fanatismo religioso lleva a los sacrificios, lleva a los atentados terroristas extraterritoriales de Irán que hemos vivido alto. Sí, pero creo que estamos confundiendo. Y yo creo que la respuesta interna que tiene que dar a su población va a ir de ese nivel, por un lado. Y por otro lado considero y reitero, mucho va a ser la habilidad
diplomática, ¿no?, de las potencias. Coincido en eso con Álvaro y aprovecho para darle un gran abrazo a un gran amigo. Javier, mis respetos para ti también. Yo creo que la habilidad diplomática de las potencias podrá garantizarnos un clima de paz, porque no es el alto el fuego no constituye una garantía de aquello, máxime en estas circunstancias que la comunidad internacional en su gran mayoría ha rechazado el ataque de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente Irán ha declarado que va a reaccionar severamente. Álvaro, si tú tuvieras que definir un poco el rol de cada uno de estos tres actores, hablemos de Netanyahu, hablemos del Ayatollah y hablemos de Trump, ¿cómo definirías el rol de cada uno? Bueno, lo primero, en el Ayatollah, el régimen del Ayatollah instaurado desde la Revolución Islámica de 1979 tiene unas características muy particulares. Cuando la religión y el poder civil político se mezclan, por supuesto que hay acciones que quizá a veces rebasan la racionalidad. Irán en el último tiempo ha destacado por amenazas constantes, por calificar a Israel de Satán, el pequeño Satán, Estados Unidos el gran Satán, que de alguna manera, para complementar lo que decía Javier, esta amenaza, cuando tú haces la comparación con Irak, evidentemente en ese momento Irak no se demostró nada. La Organización de Energía Atómica, a partir de su director general, certificó con preocupación que el uranio enriquecido en Irán llegaba al 60%. En el 90 ya se puede hablar de reactores nucleares que permitan la construcción de armas nucleares. Y para fines civiles, pacíficos, reactores nucleares de energía, etcétera, medicinales, en el máximo de su esplendor se podría hablar del 20%. Por lo tanto, si bien no se ha demostrado la existencia de armas nucleares, estábamos muy cerca de esa producción. Por lo tanto, Irak evidentemente no se ha certificado nada y creo que ahí ha habido un gravísimo error de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que el Ayatollah, más allá de esa debilidad que ha demostrado porque sus servicios de inteligencia han sido perforados por los servicios de inteligencia israelitas, por el Mossad, por Estados Unidos, creo que tiene un rol que debe reencaminar una mirada hacia adentro y tratar de resolver una crisis interna. El presidente Trump nos tiene acostumbrados a un talante que absolutamente puede generar siempre incertidumbre. En este caso, creo que el mundo vive una reconfiguración de su orden internacional y el presidente Trump aprovechó este conflicto para dar un golpe de autoridad, de fuerza militar. Es decir, la presencia de Estados Unidos en este conflicto ha sido determinante militarmente hablando. Y en esta reconfiguración del orden internacional, de alguna manera Estados Unidos necesitaba mostrar cierto poder, porque se veía a Estados Unidos débil frente a una Rusia que se ha recuperado después de la Guerra Fría con el liderazgo de Putin, una China que le pisa los talones. Por lo tanto, Estados Unidos debía dar una muestra de autoridad militar y lo ha logrado. ¿Y Netanyahu qué papel exacto? Desde mi mirada, por supuesto, también tiene grandes problemas internos, aunque su popularidad ha subido en las últimas semanas, pero creo que su accionar en Gaza es absolutamente deplorable. Hay seguramente pendientes en la Corte Penal Internacional que tendrá que responder. Y por supuesto es un líder que de alguna manera ha consolidado una mirada negativa en el mundo. Son muy pocos los países que le puedan generar un apoyo incondicional. Creo que Estados Unidos es uno de ellos y podríamos con los dedos de una mano señalar otros cuantos. Eso era Pero son importante. liderazgos que también están debilitados y tendrán que responder por estas acciones. Y justamente esa era una de mis preguntas. Javier, ¿cómo queda Gaza? ¿Gaza se fortalece después de esto? Palestina, perdón. Bueno, Gaza ya está devastada, pero la franja misma, pero Palestina se fortalece, encuentra un aliado al papá grande que ha venido a protegerlo. ¿Disminuye esto la fuerza que tenía Israel al haber devastado esta región? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que
en relación, porque ya estamos hablando de las consecuencias de todo lo que ha ocurrido, yo creo que esa puede ser una de las aristas. Pero la primera y la más importante es que afortunadamente no se alteró el mercado del petróleo y las bolsas en general, la economía mundial no se ha afectado, pues el cierre del canal de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo en el mundo, no se ha alterado y por lo tanto el mundo puede respirar tranquilo. El segundo tema, hay quienes dicen, entre los analistas internacionales, que todo esto ha servido como para dejar de un lado, dejar de mirar con tanta intensidad lo que ocurre en la Franja de Gaza, que tiene niveles ya de genocidio, porque ahí evidentemente en este tiempo lo devastador que son los bombardeos de Israel están ocasionando cada día decenas, si no centenas de muertos, y el mundo parece haber perdido la sensibilidad en torno a lo que ocurre en Gaza. No sé si habrá recuperado fuerza Palestina, tiene autoridad suficiente. Una de las grandes teóricas de relaciones internacionales, Noemi Klein, dice: no le han podido quitar a Palestina esa su identidad cultural, que es la mayor fuerza con la que repele estos ataques violentos, y eso está intacto. Es difícil borrarle a la gente su cultura. Y el tercer tema que anotaba Álvaro, que me parece muy interesante, en medio de este nuevo orden o desorden mundial, aparece la figura del presidente Trump, que tiene unas características especiales. Ustedes habrán visto en las últimas 24 horas cómo golpea la mesa, casi los trata como a sus muchachos, a Netanyahu y a Pezeshkian, que luego de haber acordado una paz, vuelven a intercambiar una andanada de ataques con misiles. Y claro, Trump sale de sus casillas mostrándose con un aire casi de emperador a nivel mundial. Y fíjate lo que ha pasado grosero, hoy. Sí. Termino con eso. Hoy ha llegado el presidente Trump a Holanda, o a Países Bajos, para ser más concretos, a La Haya, para participar de una reunión, y lo han recibido con alfombra roja, pese a llegar 45 minutos tarde a la cena del rey de ese país, Guillermo Alejandro, y la reina, una argentina que se llama Máxima, una simpática dama. Lo han recibido además con una cantidad de pleitesías impresionante. Y fíjate lo que ha dicho Mark Rutte, que era primer ministro de Países Bajos, hoy es el secretario general de la OTAN. Le ha dicho una serie de salamerías que Trump las ha puesto en el Twitter, se han conocido a nivel mundial y ni se sonrojan. ¿Alguien ha ganado, general? Yo tengo una percepción personal, pero durante todo esto, ¿alguien ha ganado? Yo creo que Trump ha ganado desde el punto de vista de la ostentación de su poder, ¿no? Del fortalecimiento de su ego y de esa sobreestimación que tiene de la potencia del poder militar que tiene, porque ha servido esto para demostrar al mundo qué es lo que puede hacer, si analizamos en detalle la operación, ¿no? Sí. Yo creo que ha ganado Irán desde el punto de vista que Trump ha obligado a Israel a frenar los bombardeos, ¿no? Y creo que Israel tiene que reflexionar sobre la actitud que está asumiendo, que la va a continuar, de ataque a la Franja de Gaza. Yo tengo la plena seguridad que va a seguir bombardeando y molestando, porque el objetivo de Israel es diferenciado de los otros. El objetivo de Israel es hacer desaparecer a Hamas de toda la Franja de Gaza. El objetivo de Estados Unidos, naturalmente, es neutralizar la capacidad de producción de armas nucleares en Irán, pero hay un objetivo secundario que es neutralizar también el apoyo que Irán da a esos grupos irregulares, ¿no es cierto? Creo que esa sería la situación. Álvaro, hablando de objetivos, uno de los objetivos sin duda alguna era tambalear a Irán, y seguramente inclusive hacer que haya una revolución, una guerra civil, para que se deje de lado esta teocracia y se vuelva lo que fue antes del año 74, ¿no es cierto? 79. Ok, ¿tú crees que ese es uno de los triunfos de Irán o no? Porque está incólume, ¿no? Perdón, ¿es a mí la pregunta? Sí, Alvarito, sí.
Verónica, mira, el presidente Trump había dicho que es incorrectamente político, pero que sería bueno un cambio de régimen. Sí. Yo creo que en este proceso de negociación, el ayatolá y el régimen del ayatolá va a poner como una carta de negociación el reconocimiento de Estados Unidos a su régimen. Si bien la dinastía del Shah de Irán, a través de la familia Pahlavi y el príncipe heredero, están ya generando alguna acción política, algunos intereses para retomar el poder, creo que una carta de negociación a cambio del desmantelamiento del programa nuclear va a ser la legitimidad, el reconocimiento de la legitimidad y la legalidad del régimen del ayatolá. Por lo tanto, evidentemente está viviendo una situación de debilidad, pero creo que va a ser una carta de negociación. Este es un gobierno que se ha ido, mucho tiempo, tiene una gran cantidad de gente islámica, musulmana, muy creyentes, se tiene todavía muchas restricciones a las mujeres, el velo, en fin. ¿Será que puede cambiar tan fácilmente? ¿Cuántos son? 30, 50 años casi de un gobierno así, Javier. Bueno, mira, a mí me ha tocado estar en Teherán, he estado también en Isfahán, donde se ha producido el bombardeo a la planta nuclear, y he conocido de cerca la forma de vivir de los iraníes, ese doble estándar con el cual las mujeres salen del aeropuerto y se quitan esas coberturas que tienen y salen al mundo normal, y cuando vuelven a su país otra vez en el aeropuerto se vuelven a envolver en sus trajes tradicionales, y por las calles y dentro de sus calles también producen, por decir algo, el alambique, es decir, detrás de la puerta tienen otro tipo de vida. Hay una resistencia muy fuerte al interior del país, me lo ha dicho la gente que vive ahí. Es tan fuerte el nivel de restricción religiosa que no solamente es control de los pastorales, así se llama la Guardia Revolucionaria Civil, que va controlando en la calle, que si tú estás con audífonos, ¿qué es lo que estás escuchando? Si hay un joven con audífonos, inmediatamente lo están escuchando para ver qué es lo que está consumiendo, qué música está consumiendo, y si no es la adecuada, obviamente recibe el castigo que imponen sus normativas religiosas. Todo eso, que ya lleva muchísimos años el régimen, primero de Ayatollah Ruhollah Khomeini, ahora de Khamenei, es muy fuerte en Irán y es muy difícil de cambiar. Yo creo que, si bien, coincidiendo con Álvaro, una de las cartas que puedan jugar sea la del reconocimiento de su régimen, siempre y cuando ese régimen no tenga los tentáculos que tiene por el mundo, es decir, ellos apoyan a Hezbollah en el Líbano, apoyan a diversos grupos, y hoy en nuestro país estamos sufriendo las consecuencias de ese régimen iraní tan penetrante, porque argentinos, chilenos no tanto, pero los dos tienen militarizada en este momento la frontera para controlar el narcotráfico, el terrorismo, y el terrorismo, dicen, y los argentinos en la prensa se están llenando la boca, viene como efecto de los acuerdos que Bolivia tiene con Irán. En 2023, el ministro de Defensa estuvo en Teherán y firmó un acuerdo que tiene características que el pueblo no las conoce en detalle y que, por supuesto, provocan cierta zozobra en esta parte del mundo, que no miran con buenos ojos nuestra buena relación con Irán. Me imagino, sí, bueno, sí, también hay mucho, está todo como encubierto y no sabemos exactamente qué podemos opinar porque desconocemos. Les voy a pedir, por favor, a los tres que me ayuden a entender, general, cuál es el punto de vista o la actividad que tuvo Corea del Norte, silencioso observador. A Álvaro le voy a pedir, por favor, que me analice un poco a China, que también fue un mudo observador, y a Javier le pediré que por favor lo haga con Rusia. Entonces, general, empezaremos con usted, por favor. Corea del Norte. Claro que sí. Corea del Norte tiene una particularidad. Por un tema de sobrevivencia estatal, tiene que alinearse a la línea de apoyo
a Irán junto con Rusia y China, por supuesto. De hecho, la participación de Corea en la guerra entre Ucrania y Rusia nos da a entender ese alineamiento. Ahora bien, yo no creo que se arriesgue Corea del Norte a tener una participación directa en el conflicto, porque sabe también reitero, el potencial militar que tiene Estados Unidos. Yo creo que más allá de asumir una participación protagónica, va a estar alineado en el sector de la izquierda, valga la clarificación, ¿no? Pero tampoco va a asumir un protagonismo. Y un pequeño detalle que lo decía en mi primera participación, la relación terrorismo-fanatismo religioso. No nos olvidemos que Irán tiene problemas internos, porque si bien tiene una gran mayoría musulmán, pero ellos son chiitas, ¿sí?, y no son sunitas. ¿Sí? Ese es un problema interno. Esa reacción, esa protesta ya no expresada de la gente puede generarle unos problemas muy serios a la ayatollah. Ese fanatismo, terrorismo religioso para mí es algo muy, muy preocupante. Yo no estoy de acuerdo, pero sí, vamos a ver, lo he tenido acá, el embajador me ha explicado muy bien y he leído mucho sobre esto, pero bueno, Álvaro, ¿tú me podrías por favor explicar la postura de China, que de alguna manera silenciosa ha estado participando de esto? Mira, creo que... Yo creo... perdón, es para... Álvaro, sí, Álvaro, perdón. Álvaro, adelante, por favor, disculpa. Bien, creo que China es un actor fundamental en este proceso. Si bien su diplomacia y ese estado milenario nos enseña la sobriedad, la prudencia y el talante de una diplomacia con mucha experiencia. China tiene intereses como los tiene Rusia, como los tiene Estados Unidos en la región. Y no tengo la menor duda de que China va a participar en este empuje hacia un proceso de negociación. No olvidemos que el último proceso de negociación relativamente exitoso, 2013-2015, el Plan de Acción Integral Conjunto, que era Irán, por un lado, y P5+1, que era Alemania, Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Alemania. Estos y Estados Unidos, por supuesto. Estos países y creo China, para expresarme solamente de China, van a impulsar este proceso de negociación. Gracias, Álvaro, lo he perdido, Álvaro. Javier, por favor, para terminar, ¿tú me podrías hablar un poquito de Rusia? Bueno, Rusia está en un momento complicado en este instante, en el conflicto que hace más de 3 años tiene con Ucrania. Rusia tiene una particularidad especial. Después de la atomización tras la perestroika, y están ahí Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, y vas bajando y están Kirguistán, Kurdistán y todos los que están por ahí abajo, es decir, al sur de su frontera, ellos la consideran parte de ese cordón que ellos buscan para frenar el avance de la OTAN. No es que estemos viendo la Guerra Fría, porque estamos hablando de otro tiempo, pero ellos no quieren tener cerca de sus fronteras la posibilidad de la cercanía militar de los países de la OTAN. Por eso, el conflicto con Ucrania tiene importantes características. Ahora bien, respecto al conflicto del que estamos tratando, Rusia ya ha manifestado en las últimas horas que básicamente no va a intervenir. No es solo un guiño de ojo con Trump, con el cual han tenido una sintonía especial, forma parte de su estrategia. Estoy seguro que en estas conversaciones que han existido entre rusos y ucranianos, muchas de las aristas de la negociación tienen que ver con estas triangulaciones. Con seguridad, esta es una de ellas. Seguramente Rusia va a utilizar este tema, es decir, no intervenir para nada en el conflicto, que además ya se ha superado aparentemente aunque nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero le da una posibilidad y un margen de negociación importante a Moscú. Así es. Bueno, general, no fue la Tercera Guerra Mundial. Gracias a Dios, pero todavía hay un camino por recorrer. Todavía hay que demandar de las potencias, de todos nuestros líderes políticos, la voluntad política para
garantizar un clima de paz y trabajo. Esa es la esperanza, creo que de todo el mundo. Álvaro, para terminar, Álvaro, ¿cuáles tendrían que ser las características para que se considere una guerra mundial? Porque aquí han estado involucrados 3 estados, ¿no? Bueno, 3, 4 si incorporamos a Qatar más. ¿No se puede considerar una guerra mundial? Explícame un poquito el criterio, por favor. Para esbozar una guerra, una tercera guerra mundial, es necesario que las potencias se enfrenten de manera militar y directamente. Por lo tanto, hasta ahora han tratado de evitar el enfrentamiento directo entre las potencias, porque eso sí ocasionaría una tercera guerra mundial. Creo que los líderes de hoy y los que vendrán el día de mañana no van a dar ese paso, porque no habría ganadores, todos perdemos en una tercera guerra mundial. Lo que sí me animo a decirte como punto final es que estos liderazgos, más todos los países que conforman las Naciones Unidas, deben reflexionar que las Naciones Unidas que hemos construido en 1945 han resultado un fracaso frente al impedimento de estos conflictos bélicos. Hay que trabajar en una reforma del Consejo de Seguridad para tener decisiones más efectivas, más eficaces, y un multilateralismo que está redimensionándose. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre la existencia de las Naciones Unidas o su reforma absoluta para que podamos tener un organismo universal que nos pueda garantizar la paz duradera y la seguridad internacional. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un gusto tenerte en el programa como siempre. Gracias a ti, Verónica, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Javier, ¿algo más para finalizar, por favor? Bueno, coincido con Álvaro, que como corolario de esta conversación podríamos decir que estamos en un momento culminante para palpar que Naciones Unidas hoy necesita una reforma estructural, sobre todo un Consejo de Seguridad que ha sido definido después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy necesita, por supuesto, una nueva estructura que esté acorde con los tiempos actuales. Muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Para mí un gusto, Verónica, un placer, y compartir con tu panel de lujo realmente con Álvaro y el general. No, es un lujo para mí tenerlos a los 3, ha sido un verdadero gusto. Gracias a los 2 por Zoom, los despido a los 2, me quedo con el general para cerrar. Cuando yo decía, ahora mi pregunta, si Irán hubiera... Chao, gracias. Verónica, Luis Fernando, Javier. Gracias, chao. Mostramos la imagen de los 3, por favor, ya se está despidiendo. Gracias, adiós a los 3. General, si hubiera respondido Irán a Estados Unidos directamente, Estados Unidos atacó a Irán, si Irán hubiera bombardeado a Estados Unidos, ¿se hubiera considerado una tercera guerra? Una guerra, no precisamente una tercera guerra, porque para que se dé una tercera guerra mundial tiene que haber la participación de varios estados, varias potencias, varios estados, pero eso sí era a un hilo de estábamos, ¿no? Claro raspando, que sí, ¿no? Claro que sí, ha sido un momento muy crítico para la historia mundial, porque al final yo creo que han reflexionado sobre el gravísimo riesgo y que no ha llegado a ese extremo. Entonces, podría ser el punto de partida de una guerra mundial a partir de la participación de los estados, tanto en apoyo a Israel cuanto en apoyo a Irán. Gracias, general, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Para mí, Verónica, un gusto siempre analizar estos temas que son radicalmente importantes en términos de la propia existencia de la humanidad ahora, porque estamos viviendo momentos de mucha tensión, de mucha incertidumbre, y bueno, es un desafío para todos los políticos, reitero, garantizar a futuro un clima de paz para el mundo. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos con esta que es un consejo importante. Adelante. Chao, chao.